Ya. Recordando un poco de anatomía. Bueno, aquí tenemos al canal auditivo, a la membrana timpánica, a los huesecillos. En orden son martillo, yunque y estribo. Tenemos a la cóclea y a los canales semicirculares que me van a ayudar al equilibrio. Esta parte es de la audición y esta parte es netamente del equilibrio. En este caso vamos a ver solo la audición y ya cuando se haga equilibrio de cerebelo vamos a complementar la información de los canales semicirculares y su función. Entonces, como podemos ver, aquí hay un canal auditivo, el cual me desemboca o me lleva a una membrana timpánica, la cual está seguida inmediatamente del martillo, ¿sí? Bueno, las membranas, aquí tenemos dos membranas de importancia, ¿sí? La membrana de la ventana oval, que está justo después del estribo, y la membrana timpánica. Voy a trabajar con estas dos membranas para entender mejor el mecanismo de la audición. Entonces, el área de la membrana timpánica tiene un aproximado de superficie de 55 milímetros cuadrados, mientras que el área de la ventana oval tiene un aproximado de 3.2 milímetros cuadrados. Ahora, para poder entender mejor cómo se da esto, tengo que saber lo de la ley de las palancas o la ley de de los rotes, de los movimientos, de los momentos, ¿sí? Que, bueno, no sé si lo habrán visto esto en la pre o en la academia. Cuando una fuerza se multiplica por la distancia que hay desde el punto donde se ejerce la fuerza al punto que tomo como eje, esta multiplicación, este producto va a ser igual a la otra fuerza por la otra distancia, ¿no? Todo de acuerdo a un mismo eje. Bueno, esto no es muy necesario que lo entiendan, pero es solo un concepto básico para que puedan entender cómo se da aquí la amortiguación del sonido, ¿sí? Entonces, si el área de aquí es un aproximado de 55 milímetros cuadrados y aquí un aproximado de 3.2, ¿cuánto vendría a ser la relación entre las áreas? Aproximadamente, como 17, ¿no? Como 17. ¿Por qué les digo la relación de las áreas? Porque ustedes saben que la presión ¿cómo se halla? La presión se halla fuerza sobre área. Entonces, para tener una relación más o menos de la fuerza, necesito la relación de las áreas. La relación de las áreas está en 17. Entonces, la relación de las fuerzas también va a estar en 17. ¿Sí? No tengo el valor específico de las fuerzas, pero tengo la relación, que es 17. Y también tengo la proporción o la diferencia que hay de distancia, más o menos, entre la membrana timpánica y la ventana oval. La membrana de la ventana oval, que es un aproximado de 1.3. Entonces, imaginemos que elimino los valores que se pueden simplificar porque son múltiplos, ¿no? Siempre me va a quedar 17, por lo mismo que la relación es de 17. Se multiplica por 1.3 porque, como les dije, este valor 1.3 viene a ser la relación o la distancia aproximada que hay entre estas dos membranas y me da un valor de 22. ¿Sí? Ya. Este valor de 22 quiere decir que todos los sonidos o todo lo que yo voy a escuchar va a ser amortiguado, va a ser disminuido en amplitud en más o menos 22, porque si llega tal y como está a mi canal auditivo, entonces puede que me cause un trauma, ¿no? Un trauma auditivo, hablando en este sentido. Es por lo tanto que necesito un ajuste de estas ondas sonoras, de estas vibraciones. ¿Por qué? Porque estoy pasando de un canal aéreo a un canal líquido. Oye, pero no entiendo, ¿cómo canal aéreo, canal líquido? El canal aéreo viene a ser el aire por el cual ingresa el sonido. Y como ustedes saben, dentro de la cóclea hay endolinfa. Entonces, a esto me refiero, al líquido del endolinfa. Porque aquí hay una membrana fuera de la ventana oval.
que al pasar esta membrana ya el canal es líquido, deja de ser el aire y viene a ser líquido. Es decir, el sonido pasa de un medio, que es aire, hacia un medio líquido. Es por eso que se tiene que hacer esta amortiguación, este ajuste de impedancias que se le llama, en términos más técnicos, para que podamos asimilar mejor los estímulos auditivos que vienen del exterior. ¿Qué sucede cuando no existe este ajuste de impedancias? Entonces se sobrevienen los problemas auditivos, ¿sí? No son grandes problemas auditivos porque sigue entrando, ¿no? Sigue entrando el estímulo, se sigue percibiendo, pero no va a haber ese ajuste de impedancias y no se va a concretar el estímulo, ¿no? Entonces los problemas de audición son principalmente por desgaste de estos huesecillos, de los 3 huesecillos, que son importantes para el ajuste de impedancias, para que se pueda transmitir este impulso de manera adecuada. Bueno, y aquí no lo podemos ver bien, pero este es el nervio coclear. El nervio de la cóclea es aquel nervio que está... es el principal que va a transmitirme la audición. Bueno, esto significa que la impedancia, impedancia se refiere a la resistencia del paso de una determinada corriente. En este caso no hay corriente, en este caso es el estímulo auditivo, ¿sí? La impedancia del líquido, es decir, la corriente que pasa, la resistencia que se le opone a la corriente que pasa o al sonido que pasa, es mucho mayor en el líquido que en el aire, ¿sí? Es por eso que tengo que hacer este ajuste, que hacen esos huesecillos precisamente para filtrar mejor los sonidos. Nosotros solo oímos frecuencia entre 300 y 3000 ciclos por segundo, ¿sí? Frecuencias más allá o menores son difícilmente oídas por el oído humano. Bueno, esto de ciclos lo vamos a atender más adelante, pero la unidad para medir la frecuencia es el hertz, ¿sí? Bueno, entonces, otro mecanismo de atenuación es mediante la contracción de los músculos estapedio y tensor del tímpano. Ese es el músculo estapedio, el que está muy cerca del huesecillo estribo, y este es el músculo que está muy cerca del martillo, ¿sí? Es decir, el tensor del tímpano va al martillo, se inserta en el hueso martillo, mientras que el estapedio se inserta en el estribo. Y cuando se contraen, cada uno se contrae en lugares opuestos, ¿sí? Este jala para acá y este jala para acá. ¿Para qué? También para atenuar los sonidos, para que no dañen a este sistema auditivo, para proteger la cóclea de vibraciones fuertes. Bien, veamos más de cerca la estructura de la cóclea. Vemos que está compuesta por una red o por varios túbulos, en este caso están cortados transversalmente, ¿sí? Esto es un tubito que lo hemos cortado y estamos viendo un corte de cómo es por dentro, ¿no? Pero transversal. Aquí vemos que existen tres tubitos o 3 subtúbulos dentro de todo este túbulo más grande. Esta viene a ser la rampa vestibular, la rampa media y la rampa timpánica. Si me preguntan cuál es la más importante de las 3, viene a ser la media, porque en la media se encuentra el órgano de Corti, ¿sí? El órgano de Corti es el órgano principal para la audición. Y cada uno de estos mini túbulos están separados por pequeñas membranas, En el caso de lo que divide la rampa vestibular de la rampa coclear es la membrana de Reissner.
Y en el caso de lo que divide la rampa media de la rampa timpánica, es la membrana basilar. ¿Sobre cuál de estas dos descansa el órgano de Corti? Sobre la membrana basilar. Necesito que recuerden esto porque más adelante les voy a explicar cómo es que se transmite el impulso, cómo es que percibimos cómo es que percibimos los sonidos, ¿no? Gracias a este órgano. Y este órgano de Corti tiene muchas células ciliadas. Aquí no se ve muy bien, pero en otra imagen les voy a mostrar con más claridad. Lo que quiero que recuerden aquí es las tres escalas, bueno, en inglés las tres rampas por las cuales, o dentro de las cuales se encuentran los diferentes líquidos, ¿no? La perilinfa y la endolinfa. La única de las tres rampas en la cual hay endolinfa es la coclear. La coclear. Bien, aquí tenemos otra visión más didáctica de la cóclea. Es como si lo hubieran desenrollado y ahora es un tubito. Pero no es así, esto es solo para visión didáctica. Y aquí han quitado la rampa vestibular, la han quitado. O sea, solo tenemos las escalas vestibular, la escala media o coclear y la timpánica, porque esta membrana la han suprimido, ¿sí? Solo para visión didáctica. Bien, entonces tenemos aquí, identifican cuál es este huesito. Este es el estribo, el último huesecito de la cadena, el martillo, yunque y el estribo. Este estribo da a la ventana oval, que ya les había mencionado, la ventana oval, y va a estar sujeto por el ligamento anular, ¿sí? Va a estar sujeto por el ligamento anular a la ventana oval. Entonces, tengo aquí mi escala vestibular, la escala media o coclear, y aquí abajo la escala timpánica. Estos dos compartimentos están separados por ¿cuál? ¿Recuerdan cuál era? La membrana basilar. ¿Por qué basilar? Porque sobre ella está el órgano de Corti, porque sobre ella descansa el órgano de Corti. Bien, aquí tenemos otra vista de la membrana basilar un poco más didáctica. Y es como una escalerita, ¿no? Tiene varias fibras, varias líneas. Estas fibras son conocidas como fibras basilares y tenemos en un promedio de 20.000 a 30.000. ¿Qué sucede cuando un estímulo auditivo, una canción, entra por el conducto auditivo y llega hasta el estribo? Entonces, el estribo vibra, inmediatamente es sensado por el ligamento anular y el estímulo pasa. Pasa el sonido y ¿recuerdan qué había aquí? ¿Qué les dije que había aquí? Había endolinfa, ¿no? No, a ver, perdón, esta es la vestibular, no, aquí había perilinfa. Entonces, pasaba por aquí el estímulo y como es como agua, transmite en forma de ondas, ¿sí? Transmite en forma de ondas y es por eso que hace vibrar ligeramente a estas fibras. Pero hay una curiosidad aquí, cuando son sonidos más agudos, con alta frecuencia, las que vibran más son las que están más cercanas al estribo, es decir, vienen a ser estas fibras. Pero cuando la frecuencia es más baja, cuando el sonido es más grave, puede llegar hasta aquí, hasta la helicotrema. Ya, eso es lo más importante para que recuerden de esa diapositiva. Primero, ¿cuántas fibras basilares aproximadamente hay? De 20.000 a 30.000. ¿Cuál es su función? Transportar el sonido. ¿Desde dónde? Desde donde lo percibo, que es después de la vibración del estribo. Pasa. ¿Y por qué? Oye, pero ¿por qué estas fibras se mueven con tanta facilidad? ¿Por qué? Porque no están unidas a este pilar, solo están unidas a este. O sea, es como si este estuviera libre, ¿no? Y cuando se mueve es como si fuera una pequeña membranita que solo deja pasar las ondas, porque no tiene acá ningún punto fijo. Aquí sí. Y otra curiosidad, hacia el helicotrema
estas fibras son más largas y menos gruesas. En cambio, hacia el estribo, estas fibras son más cortas y más gruesas. O sea, más chatas y más gordas, más chatas y gordas, más altas y flacas, ¿ya? Solo para que lo recuerden. Y por aquí, ¿qué sonidos se quedaban por aquí? Los más agudos. Mientras, ¿cuáles llegaban hasta aquí? Los más graves. Es importante que recuerden esto para que entiendan la siguiente diapositiva. Aquí está. Como les dije, los que tienen alta frecuencia se quedan por el área o cercanos al estribo, ¿no? A donde ingresó el sonido. Los que tienen mediana frecuencia llegan hasta el medio, y los que tienen baja frecuencia, los que son más graves, llegan hasta el helicotrema. Bueno, esta es otra visión de cómo ven acá a las fibras basilares, que están unidas, como pueden ver. Esta es otra visión completamente distinta. También es didáctica, ¿por qué? Porque me demuestra que solo tiene un lado que está unido, acá, y el otro lado está libre. O sea, se mueve esto como si fuera una telita, una membranita. ¿Sí? Solo recuerden eso. Alta frecuencia se queda al inicio de las fibras. Baja frecuencia llega hasta el final. Otra manera de recordarlo. Es como cuando yo lanzo una piedra en un lago y me brota o me salen bastantes onditas. Igualito es, porque esto también es líquido. Pasa del aire al líquido. Es como si el sonido fuera la piedrita. Llega la piedrita al líquido, se transmite. Cuando es más alto, cuando la piedrita es más chiquita, hay más ondas para aquí, ¿no? Cuando es más grande ya es las ondas son más gruesas y llegan hasta el final. Cuando escucho una canción de Ariana Grande, su voz es recontra aguda, llega a notas muy altas. El sonido de la canción se queda aquí. En cambio, cuando escucho un trueno, este es un sonido muy grave, llega hasta mi helicotrema. Bien, la transmisión de ondas sonoras en la cóclea, esta es la cóclea, se conoce como la onda viajera, ¿no? ¿Por qué? Porque es parecido a la onda que vemos en el agua cuando tiramos la piedrita. Bien, ahora, hay un patrón de amplitud, depende de la vibración de la lámina basilar. Para que entiendan mejor el gráfico, ¿qué les dije? Que cuando nos acercábamos al huesecito, las que tenían frecuencias más altas se quedaban aquí, ¿verdad? Es igualito, miren. En este caso, este sonido que solo tiene, que tiene 8000 de frecuencia, se queda aquí, entre los 5 milímetros. Mientras este sonido que tiene 200 de frecuencia, una frecuencia más baja, llega hasta los 35 milímetros. O sea, llega más lejos, ya casi por la helicotrema. Imagínense que ese es como un pequeño tamponcito, como el tamponcito de los lavaderos que tapa el agua, y que ese está lleno de líquido. ¿Qué sucede si la onda es demasiado fuerte y vuelve para acá? Puede empujar esto, ¿verdad? Puede empujarlo. En el caso de que lo empuje, esta es la curva. Pero así como lo empuja, también lo puede absorber para acá, porque este es un pequeño tamponcito. También otra curva. Pero puede que lo haya empujado y haya vuelto a su sitio. Ya, también hay otra curva para eso. Entonces, cada vez que un patrón de sonidos o un audio entra a través de mi cóclea, puede haber diferentes patrones. La mezcla de todos los patrones es conocida como patrón de amplitud, ¿sí? Todo esto. O sea, cada sonido me puede hacer toda esta área posible de rutas, ¿no? Todas estas rutas son posibles y juntas hacen un área. A esta área se le llama patrón de amplitud de la vibración en la lámina basilar. Esto puede variar de acuerdo a si el sonido es de baja frecuencia o de alta frecuencia. Ahora tengo una vista más cercana del órgano de Corti, la membrana basilar. ¿Recuerdan? La membrana basilar, el órgano de Corti. Tenemos células ciliadas externas e internas. ¿Cuáles son más grandes? Ahí a simple vista. Las internas, ¿sí o no?
Pero si me preguntan, ¿cuál es la más importante? ¿Tú cuál crees, las externas o las internas? Y como dato adicional, te digo que en las externas hay más. ¿Tú cuál crees que es más importante? La respuesta es las dos. ¿Por qué? Porque si yo pierdo por alguna razón las externas, si pierdo las externas, el sonido igual se va a seguir escuchando, con menos intensidad, pero se va a seguir escuchando. Y si pierdo las internas, no se va a escuchar. Oye, pero tú me dijiste que las dos eran importantes. Ya, pero espérate. Las internas, de alguna manera, bueno, no se ha explicado muy bien el mecanismo, pero las internas de alguna manera mandan estímulos a las externas. Y entre las dos se complementan. Es por eso que ambas son importantes. O sea, si pierdo externas, no oigo muy bien, ¿no? el estímulo. Pero si pierdo las internas, prácticamente no oigo nada. Porque estas internas son las que mantienen también a las externas. Ambas se complementan, ambas se necesitan, ¿sí? Ambas son importantes. Y aquí tenemos al ganglio espiral y al nervio coclear, el que no se veía muy bien. Ese es el nervio principal de la audición, el nervio coclear. Las células tienen contacto directo con este nervio, ¿no? O sea, cuando llega el estímulo aquí, se puede trasladar de manera rápida al nervio coclear, porque es básicamente por un mecanismo vibratorio que ahora les voy a explicar. Bueno, y aquí vemos, ¿no?, una visión más cercana de las células ciliadas. Las células ciliadas se incrustan en una lámina reticular. A través de la cual salen pequeños cilios y llegan a la membrana tectorial. Bueno, entonces, ¿cómo es que se da o cómo es que se transmite lo que yo oigo? Bueno, esta es una pequeña célula auditiva, célula ciliada. Aquí tienen los cilios. Como estos cilios son súper delgaditos, son conocidos como estereocilios, son muy delgaditos. Aquí los ven gruesos, pero es porque están amplificados, son súper delgaditos. Y cada uno de los cilios está unido como por un pequeño hilito entre ellos. O sea, son de diferentes tamaños, pero son como hermanitos porque se agarran de la mano, todos ellos. Entonces, cuando uno se mueve, los demás le siguen, porque están agarraditos de la mano, ¿ya? Si uno se va para allá, todos se van para allá. Si uno se va para allá, todos se van para allá. Entonces, como es básicamente vibración, todo es por vibración. ¿Por qué? ¿Por qué es por vibración? Por los líquidos, ¿no? Porque entra el líquido y empieza a mover las células a determinado sentido. ¿Qué sucede si la mueve hacia acá? Si la mueve hacia el vestibular, ¿qué creen que suceda? Si la mueve hacia el vestibular, ingresa el potasio. Entonces se despolariza. ¿Y qué pasaba cuando se despolarizaba? Se transmitía el impulso, ¿verdad? El impulso de acción. Entonces yo puedo oír ese estímulo. ¿Por qué? Porque el ion potasio ha hecho que se despolarice la célula y esto ha hecho que yo pueda oír. Pero ¿qué sucede si los estereocilios por el otro lado se van hacia el lado contrario, hacia el lado opuesto a vestibular? Los estereocilios se van para allá, se van para el otro lado. Entonces sale el ion potasio, sale el potasio y la célula se hiperpolariza. Pregunta: ¿oigo o no oigo cuando la célula está hiperpolarizada? Si yo necesito que esté despolarizada, o sea, que haya entrado el ion potasio para que pueda oír, si han salido todos los potasios y mi célula está hiperpolarizada, ¿ustedes qué creen? ¿Yo voy a oír o no voy a oír?
no voy a oír. Entonces, cuando se va hacia vestibular, se produce la despolarización. Cuando se va hacia el lado contrario, se hiperpolariza o no se produce el impulso nervioso. Bueno, aquí un recordaris de dónde está el órgano de corte y de las rampas, la rampa vestibular, la rampa media o coclear y la rampa timpánica. Y aquí, ¿cómo llega la información? Bueno, tenemos acá a la cóclea, al nervio coclear, que es el par 8, que entra a través del ganglio ventral y dorsal, entra al tronco y llega a este punto, que es el núcleo olivar superior, los núcleos olivares superiores. Algunas fibras entrecruzan y algunas fibras se van del mismo lado, ipsilateral, al núcleo olivar superior. Después del núcleo olivar superior pasan a un núcleo cercano al lemnisco medio o núcleo lateral del lemnisco, que están muy cercanos, y otros pasan cercanos pero no a través del lemnisco medio, ¿sí? Y hay otras fibras que pasan por acá. Pero sí todas, y absolutamente todas, como pueden ver, o todas las que han entrecruzado, vuelven para pasar por el colículo inferior del mesencéfalo. Luego llegan al ganglio geniculado medial, porque es aquel ganglio de la audición, para llegar a la corteza auditiva primaria, que está en el lóbulo temporal. Y en la misma corteza tenemos áreas que son específicas para la baja frecuencia y para la alta frecuencia. Como podemos ver, la que está más cercana a la circunvolución es aquella que reconoce los sonidos de baja frecuencia, y la que está inferior a ella reconoce los sonidos de alta frecuencia. Esta es otra visión en otro corte. Las de color rojo también son aquellas que reconocen los estímulos de asociación, y el área azul es aquella que reconoce los estímulos primarios. ¿En qué se diferencian? En que los de asociación dependen de los primarios. Los de asociación, como su nombre lo dice, relacionan a los mismos estímulos primarios, y de aquí se obtienen los estímulos secundarios de la audición. En cambio, este es el fundamental. Si no fuera por el primario, el de asociación no tendría en qué trabajar. Bueno, y eso sería todo con respecto a audición.